Para hablar esta noche tenemos a Máximo San Román, quien ha sido expresidente de la República, por supuesto. Usted juramentó en el Colegio de Abogados. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. También tenemos a nuestros colegas, como siempre, a Mayra Calderón de Perú 21. ¿Cómo estás, Mayra? Gracias por la invitación. Y a Igor Malca de ATV. Hola, Marco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿por cuál empezamos? ¿Cuál cree que es el tema principal? ¿Alejandro Toledo o los migrantes en el sur del Perú? Yo creo que el problema principal es el Perú. Estamos en una situación delicada donde no hay una crisis económica, hay una crisis de valores y deberíamos enfocar ese tema. Y mi tema principal es que falta educación, capacitación a nuestra gente. Tenemos un país maravilloso. Es verdad que el tema con los venezolanos es delicado, pero también el año 75 todos los jóvenes queríamos ir a Venezuela. Y hay muchos peruanos que han ido y se han quedado en Venezuela. O sea, son fenómenos que se presentan. Pero ese tema lo tenemos que exigir a los gobernantes que se pongan de acuerdo, porque no es posible que puedan hacer a su libre albedrío todas las ferocidades que hacen malos venezolanos, porque hay buenos también que están trabajando. Ahora, ¿tan mal está Colombia que también hay migrantes colombianos? Es que Colombia acaba de entrar a una incertidumbre, Petro, y la incertidumbre hace que las personas del país se sientan delicados. En el Perú también ha habido mucha migración cuando ha sido elegido el señor Castillo. Ha habido muchos empresarios y muchas personas que se han ido a otros países, principalmente Estados Unidos, y no se han ido solos, llevando su dinero, llevando su capital, tratando de hacer empresa allá. O sea, el fenómeno migratorio se produce cuando hay inseguridad de seguir adelante dignamente con la seguridad de vivir cómodamente, vivir libremente, vivir en democracia. Claro, hoy actualmente en el Perú, a pesar de que estamos de alguna manera el sol está fuerte, los peruanos también se siguen yendo, ¿no? O sea, a España están viajando muchos peruanos, aprovechando que no hay, ¿no? A Portugal. Portugal ha dado una serie de beneficios a los empresarios donde nos invita. Últimamente más bien ha cortado eso porque con una inversión de $500,000 te daban la ciudadanía portuguesa, por ejemplo, para hacer empresa. Entonces, hay muchos países que demandan a emprendedores y empresarios. Entonces, el común denominador es que nos queremos ir aquellos que nos sentimos débiles. Y esa es la vida del capital. El capital es una fiera, no enfrenta, no confronta. Él huye a lugares más seguros donde pueda desarrollarse libremente. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es lo que va a suceder con esas personas? Porque las autoridades peruanas lo que están evaluando es un puente aéreo y muchas personas también lo están pidiendo, vuelos humanitarios que salgan desde Tacna. ¿Es esto posible si hay voluntad política? Si hay voluntad política, todo se puede hacer, pero sin embargo tiene que haber un acuerdo entre países. Y el principal país que tiene que estar de acuerdo en recibir a sus conciudadanos es Venezuela. Y lastimosamente Venezuela está pasando un momento tan trágico que no quiere recibir ni a sus conciudadanos. Ahí viene el problema. El problema es más diplomático, de gobernantes, cómo convencer, ya sea por un diálogo bilateral o por los organismos multilaterales como la OEA o algún acuerdo que tenga que haber. De repente el Pacto Andino no está Venezuela, entonces no se puede tratar por ese tema. ¿Y algún mecanismo de presión? Porque Nicolás Maduro ni se ha pronunciado sobre todo este asunto y como usted dice es no solo la fuente, el origen de la crisis, sino también quien debería ser el actor principal de su solución, ¿no? No hay una forma regional, continental de presionar a Caracas. Lastimosamente Maduro se burla de toda presión y se cree el llanero solitario y que puede hacer todo. Evidentemente está respaldado por AMLO de México, por Fidel Castro, que es su padre. Y bueno, el gobierno de Fidel Castro ya falleció, entonces él está respaldado y últimamente con Boric y el presidente de la Argentina están haciendo un bloque y Lula. Entonces se sienten protegidos ellos, más bien nosotros estamos desamparados como país de ese grupo. Sí, pero
Perú se queda solo en una crisis que no provocó y tampoco el país, o nuestro país, puede buscar solo la solución. Por eso, tenemos que buscar organismos multilaterales, porque lastimosamente Maduro no va a dar su brazo a torcer. Entonces podría ser la OEA, pero la OEA también está con un tal Almagro que convalida todos estos actos. Estamos en un callejón sin salida, pero tendrá que haber alguna salida humanitaria, tendrá que participar la Cruz Roja, porque tampoco no pueden sufrir tanto esa gente humilde. Lo ideal sería hacer ese puente aéreo, pero ya lo intentó en un momento en el Perú, ya trataron de abordar un avión y no recibieron la autorización de recibir a los venezolanos en Venezuela. Entonces falta esa negociación diplomática. Creo que la intención fue buena, pero hay que concretarla mediante el diálogo. Claro, ya el canciller venezolano ha informado de que, bueno, a través de su red social, que va a enviar aviones para recoger a sus connacionales. El tema es el endurecimiento de las leyes en Chile, ¿no? Y van a saliendo venezolanos de Chile, y la mejor forma y lo más rápido es sacarlos por la frontera norte de ellos. ¿Qué hacemos entonces? Porque los aviones aparentemente no van a bastar. Yo creo que si se hace un esfuerzo, un avión puede llevar 200 pasajeros fácilmente. Entonces, si hay un esfuerzo entre países, el Perú también puede aportar con el traslado, si es que permite Venezuela. Yo creo que todo es posible hacerlo mientras haya un entendimiento. Ahora, repito, no todos los venezolanos son malos. No, el gran problema ha sido que no se ha puesto en las fronteras el acceso de personas calificadas. Y Maduro, lastimosamente por las pruebas, ha soltado de las cárceles los criminales, los asesinos y todo, para que hagan estos grupos que están masacrando y le han faltado el respeto totalmente a nuestras autoridades, la policía y el ejército. La presidenta Dina Boluarte, de una u otra manera, ha responsabilizado de esto al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cree usted que tiene algo de responsabilidad al decirle que abrirle las fronteras? Pedro Pablo es una persona mundial, de reconocimiento mundial en el trámite de la economía, y él probablemente en ese momento no pensó, no dimensionó la magnitud del problema, y lógicamente en un aspecto de solidaridad con los vecinos, y recordando que el 75 hubieron miles de peruanos que fueron a Venezuela. Yo estuve en la lista también, me mandaron el pasaje para ir a Valencia, pero no acepté, imagínense, pero hay muchos de mis colegas que están y se han quedado muchos han vuelto, entonces supongo que eso hizo pensar que no iba a haber, nunca adivinó que se iba a presentar esta contingencia tan grande. Y hablando de Dina Boluarte y el manejo de esta crisis, también ese día de la conferencia en Palacio, se le hizo una pregunta sobre la relación entre la criminalidad y la migración, ¿no? Y no sé si usted considera, porque ha pasado como que por agua tibia, ¿no? Pero en el exterior ha tenido repercusión, sobre todo en la oposición venezolana, lo que dijo la presidenta de vincular ambos fenómenos, ¿no? Muchos la han llamado xenófoba fuera del país, ¿no? ¿Usted considera un error político lo que dijo la presidenta esta semana? No le escuché para poder opinar, pero evidentemente los que están haciendo quedar mal a los migrantes son los delincuentes que han venido y que no encuentran trabajo, ¿no? Entonces ese es el problema. Entonces en ese sentido tenemos que hacer el esfuerzo de buscar una solución. Esa solución no es mágica, es de diálogo, es de confrontar la realidad y buscar salidas oportunas. La salida de transportar, que se vayan a pie estos 2.600 kilómetros, yo creo que no va a ser posible, se van a quedar en el camino. Pero si hubiera un puente aéreo sería maravilloso, y si se acuerda con Venezuela sería mejor. ¿Y qué tanto podría ayudar la Interpol? Porque se ha utilizado también en otras ocasiones la identificación en coordinación con la Interpol para ver quiénes están pasando por la frontera, si tienen antecedentes judiciales, penales en el país de origen. Normalmente los países tenemos nuestros sistemas de control, lo que pasa es que también ahí hay corrupción, entonces, y hay puentes. No tiene idea que si para entrar a Venezuela hoy mismo
a Estados Unidos, hay gente de todas partes de América del Sur que encuentran forma de entrar a Estados Unidos. Entonces, eso ni la Interpol lo puede retener. Entonces, mientras no haya un acuerdo serio de los países, no vamos a poder hacer respetar nuestras fronteras. Y va a estar bien difícil con Venezuela, ¿no? Es mientras esté Maduro, me parece. Y si el gobierno hizo bien en pedir explicaciones al gobierno chileno, llamando al embajador de Chile en el Perú, y lo mismo ocurría en Chile con el embajador peruano. Yo creo que había razones fundadas, ¿no? En ese sentido, porque no se puede hacer que un carabinero o los carabineros propicien y orienten a los venezolanos los caminos que están descuidados para entrar por la frontera. Entonces, era necesario una llamada seria a nivel diplomático para que las más altas autoridades tomen nota. Y lo han tomado nota, han tomado en consideración, y ha habido el intercambio de llamadas de embajadores para poderse poner de acuerdo. Creo que son caminos diplomáticos que se están tomando. ¿Cómo toma el gobierno de Dina Boluarte? ¿Cómo lo evalúa? ¿Qué calificación le da a usted? ¿Lo aprueba, lo desaprueba? ¿10, 20? A ver, yo lo que sí estoy convencido como un peruano del Perú profundo, porque yo sí soy de una comunidad campesina, es que estábamos en un pésimo camino con Pedro Castillo, ¿no? Si continuaba Pedro Castillo, no sé si podríamos estar sentados en una mesa de diálogo democrático, ¿no? Ya todo anunciaba que iba a tomar medidas fuertes, y ese golpe de Estado, afortunadamente develado, ha hecho que sea posible que la señora Boluarte llegue a la presidencia. Esta vez sí, ella con el respaldo de las Fuerzas Armadas. En mi caso, yo llegué a la presidencia y las Fuerzas Armadas no me respaldaron. El Perú se ha perdido un buen presidente. En el caso de Dina, a mí me ha sorprendido gratamente sus primeras actitudes, principalmente en la elección de ministros. Lastimosamente, creo que por influencia de Otárola, esta vez ha tropezado, que tiene que salir, cuando han nombrado como ministro de Justicia a una persona que no está calificada para tal, o tiene muchas observaciones que espero que Dina, la presidenta, pueda enmendar ese error, porque el Perú no necesita estar viviendo en sobresaltos. ¿Cree que la presidenta de verdad pueda evaluar este tema? Porque se dice que confía ciegamente en Alberto Otárola, y Alberto Otárola conoce a Daniel Maurate desde hace muchísimos años. Son aliados políticos, han trabajado juntos, por supuesto, y ahora con las 188 llamadas con los cuellos blancos. Sí, evidentemente lo descalifica todo, y lastimosamente el hecho de que no haya sabido Otárola no justifica ese nombramiento. Pero espero que Otárola sea una persona que reaccione y que pueda aceptar la crítica y acepte un error. Está a tiempo, yo creo que estamos a tiempo. Claro, porque sí. Se viene el informe de la CIDH, ¿no? El tema de derechos humanos, y se dice que Otárola quería pues una persona fuerte, un aliado en el Ministerio de Justicia, ¿no? ¿Va a ser un desafío lo que ocurra con este informe para el gobierno? De todas maneras, eso es un informe que lastimosamente descalifica los hechos, pero los hechos lo hemos visto todos. ¿Cómo podíamos permitir que hordas de personas indeseables, probablemente introducidos en marchas pacíficas, destrocen nuestro país? ¿Cómo es posible justificar que hayan tratado de destruir un aeropuerto y que ha demorado 3 meses en poder restablecer? ¿Cuánto se ha perjudicado a esa región que se quiere salvar? Puno ha invadido el país con sus empresarios y sus emprendedores. No sé si ustedes saben de los Unicachi. Unicachi es un distrito de Puno. Ya tiene como 4 supermercados. Está queriendo competir con Plaza Vea, con Macro, con todos. Están haciendo un nuevo proyecto en Lurín de 50 hectáreas de terreno. O sea, hay gente puneña emprendedora. Entonces, y en todas partes, Tacna. Bueno, Arequipa se ha convertido en un pueblo joven de Juliaca, ¿no es cierto? O sea, sus alcaldes han sido puneños. O sea, hay talento en Puno. Lo que pasa es que no tienen muchos responsabilidad de regresar, de crecer como los que han salido allá. Eso es lo que hay que darles, lo que falta. Pero habilidad lo tienen. Hay un trabajo que hay que hacer en Puno,
¿verdad? Aún continúan algunas protestas, si bien ha calmado bastante la situación a comparación de meses anteriores, ¿en Puno continúa el descontento o cree usted que ha habido alguna infiltración extraña ahí que ha movilizado algunos grupos? Yo creo que ha habido ambas cosas. Descontento natural, un pueblo maravilloso, un altiplano extraordinario, que se puede convertir en una potencia ganadera del mundo. Imagínate que hemos descubierto una variedad de alfalfa que no necesita riego y crece 70 centímetros de altura. Con esa calidad de alimento se puede tener la mejor calidad de ganado genéticamente, que producen 40, 50 litros de leche diaria. Se puede convertir en un emporio de riqueza. No necesitan ni cámaras de fermentación ni refrigeración para hacer los quesos más sabrosos del mundo. Y nosotros, cuando he estado cerca del gobierno, hemos sembrado 200.000 hectáreas de alfalfa. Y la zona ha crecido tremendamente. Falta complementar, lógico. Falta complementar la genética, porque antes la vaquita que tenía daba 5 litros, 6, o apenas servía la leche para criar a su ternero. Pero hoy tienen leche, tienen queso y en abundancia. Y habíamos abierto el mercado del Brasil para exportar toneladas, cientos de toneladas de queso al Brasil. Pero falta organizar a esos ganaderos, falta capacitarlos, falta preparar un buen producto para sacar de la pobreza a nuestros paisanos. En esa zona solamente crece paja, mi hermano. Entonces, con paja, ¿qué puedes alimentar? Pero si lo reemplazas por alfalfa y le das complementos alimenticios, se puede crecer rápidamente y sacar de la pobreza a nuestros paisanos. Conversábamos fuera de cámara con Igor Cocumaira sobre justamente el gobierno de Dina Boluarte y sobre el ministro de Justicia. Y decíamos, lo cuestionan muchos, ¿verdad? Pero el Congreso simplemente no dice nada, no hace nada. Para ellos es un ministro más. ¿Hay una falta de acción política, cree usted? Yo creo que sí. Lo que pasa estaba con el gobernante anterior, sí estaban atentos a cualquier detalle. Pero llega Dina Boluarte y da una tranquilidad y casi el Congreso respalda o está respaldando en este momento la gestión y no pretenden debilitarla, porque al debilitar la gestión se debilita también al gobierno y al país. Entonces supongo que esa es la estrategia que deben estar hablando por los canales internos para que, como lo estoy pidiendo yo, que lo reparen al ministro de Justicia y busquen otra persona más calificada que hay en el país. ¿Pero no lo van a hacer, cree usted? Yo creo que sí. Yo soy una persona que no pierde la esperanza. Siempre soy optimista. Ajá. Con las credenciales que tiene el Congreso, parece que no, porque no tampoco dan luces de que quiere irse a estas alturas. Lo que pasa es que el Congreso esta vez ha sido elegido de una manera, como lo sabemos, donde no se ha escogido a las mejores personas, a los mejores representantes, ni de la capital, con honrosas excepciones, ¿no? Pero lastimosamente ya han visto que se han sacado la tinca y que pueden hacer todo, entonces van a aferrarse con uñas y dientes hasta completar su periodo, ¿no? Entonces hay que ver cómo bandeamos esto y cómo hacemos reflexionar. Yo creo que la prensa independiente tiene mucha importancia para poder hacer reflexionar a estos señores. Nosotros no, pues estamos en el llano, trabajando con nuestros fierros, con nuestras máquinas, no lo podemos hacer mucho. No tenemos esa fortuna de recibir ese bonito de 9.000 soles. ¿No? Es un derroche eso. Pero esas cosas se presentan. Cuando yo estuve de presidente del Senado, en diputados estaba Paredes y se aumentó, porque el Congreso tiene una ley que tiene autonomía total. Argumentando esa autonomía, se multiplicaron el sueldo en 5 veces los diputados. Y lo aprobaron. Menos mal que me enteraron, y yo tuve que ir hasta Fujimori y decirle, oye, este infeliz ha hecho esto, fíjate, nos vas a reventar. Porque Alan García, al irse, había hecho un decreto supremo privado, interno, no público, para colgar del sueldo de los congresistas a los vocales, a los militares, a todos. Entonces, y los militares estaban al tanto para ver, me oficiaban a mí para ver cuánto está ganando un senador, cuánto está ganando un diputado. Entonces,
si se producía ese hecho irresponsable, porque logré hacer retroceder, lo llevé a Paredes donde Fujimori le dijo, oye, fíjate lo que está haciendo. Entonces nos contrastó y dijo, no puedes hacer esto. Y lo obligó a retroceder. Hay esos casos porque el Congreso tiene autonomía. Por eso se exige que el presidente del Congreso sea la persona más responsable, porque es el primer poder del Estado, pues, ¿no? Que sea el más responsable para administrar bien la economía y que sea un buen ejemplo de gestión. Porque si bien es cierto, estamos con una economía boyante, nunca hemos tenido tanto dinero, cerca de 80.000 millones de dólares en reservas netas. Cuando nosotros recibimos el país, recibimos un país quebrado, inviable. Había 4.000 millones de dólares de déficit, 1.200 al banco, al Fondo Monetario y 1.800 a terceros. Pero es una posición totalmente diferente. Pero lejos de gastar en esos beneficios para las personas, se debe hacer los grandes proyectos de infraestructura que necesitamos para promover la inversión, promover y apoyar a los emprendedores. Tenemos que destrabar todas las acciones fiscalizadoras que impiden que los empresarios desarrollen. ¿Cómo es posible que no podamos utilizar nuestra ventaja competitiva? Nuestra ventaja competitiva del país es la electricidad. Tenemos el doble de generación de energía de lo que necesita el país. En gas, el gas se está reinyectando nuevamente porque no somos capaces de poder utilizar el gas. Sin embargo, cuando un industrial pequeño, solicita una conexión de gas que pasa por la puerta, le cuesta 50, 60 mil soles la instalación. Entonces, el gas se está desperdiciando y no estamos utilizando para el desarrollo de nuestro país. Pero es error tras error, ¿no? El del Congreso de la República, al margen de los casos de los mochasueldos, como se llama, ¿no? Que es habitual, ¿no? Pero ¿qué hacer? O sea, se hablaba de un adelanto de elecciones con reformas y reformas, pero ¿cómo hacemos para que de verdad... Siendo realista, yo trato de acercarme a la realidad, ¿no? Siendo realistas, hemos visto que estos señores van a defender su carguito de congresista, que es efímero, apenas dura 4 a 5 años, ¿no? Con uñas y dientes. Esto no va a poder. Yo creo que tenemos que ser realistas y esperar que las próximas elecciones se lleven a cabo con total transparencia. Eso sí, me gustaría que haya reformas importantes, especialmente sobre partidos políticos, y que nos permita que las elecciones represente el verdadero deseo del país. Y también hacer una invocación en un mar revuelto de muchos candidatos. Seguramente el candidato que tenga 12%, si esta vez el que ha recibido 19% es presidente, esta vez como son tantos partidos, el de 12%, ¿no? va a ir a la segunda vuelta. Y va a competir. El 12% está garantizado el partido Fujimori porque tiene un voto duro del 20% aproximadamente. Entonces hay que buscar que el contrincante sea mejor que eso. Y eso hay que ser realista, no hay que ser pitonizo, no necesitamos ser pitonizo. Claro, y cuando buscamos al candidato a veces nos equivocamos, como Alejandro Toledo, por ejemplo. Qué pena. O sea, nadie ha cuestionado su gobierno, pero ¿a qué costo, no? No, qué pena. También ahí, bueno, ha habido un círculo también, los caviares tienen mucha responsabilidad ahí, Soros y su equipo, ¿no? Son acciones transnacionales, ¿no? ¿Qué piensa de Alejandro Toledo cuando lo vio enmarrocado, llevado al penal de Barbadillo, bajado en un helicóptero? A mí, en lo particular, me ha sentido mucha pena y mucha desilusión, pero no esta vez. Yo he dicho siempre que el que ha desdignificado a los cholos es Toledo. El primero en desdignificar, porque era una esperanza que tras 500 años o 200 años pueda dirigir el país, uno del Perú profundo, pero lastimosamente no se ha portado a la altura y bueno, está pasando esas consecuencias, lastimosamente va a terminar en la cárcel, en mi opinión. Sí, pues no tenemos mayor alternativa que la justicia se encargue
y será sancionado si es que lo encuentra culpable. Muchas gracias, señor San Román, por estar aquí. Esperemos que verlo más seguido en la política peruana. Sus opiniones siempre son importantes. Siempre estaré al lado de mi pueblo demostrando que nuestro país es maravillosamente rico. No solamente en recursos naturales, renovables y no renovables, sino en talento humano. Lo único que nos hace falta es educación. Y yo me he beneficiado de ello con una beca en la universidad. Estoy demostrando que puedo trabajar, puedo exportar, puedo hacer muchas cosas desde el puesto que me den. Perfecto. Muchas gracias. A usted.